vamos a ver la hipercalcemia. Entonces, primero vamos a ver causas de hipercalcemia, luego vamos a ver cómo hacemos diagnóstico, los síntomas y tratamiento. Entonces, hipercalcemia, causas de hipercalcemia, esto no lo vamos a aprender con la mnemotecnia de chimpancé, pero en inglés. Entonces, así. Entonces, la C, esto va a ser de suplemento de calcio. Suplemento de calcio. La H va a ser de hiperparatiroidismo o hipertiroidismo. Entonces, hiperparatiroidismo e hipertiroidismo. La I va a ser de iatrogenia. Iatrogenia, esto puede ser porque el paciente le estemos dando nutrición parenteral o porque al paciente le estamos dando diuréticos tiacida. La siguiente es M. M es de milk alkali syndrome, síndrome de leche alcalinos. La otra es la P, que esto va a ser de enfermedad de Payet, enfermedad de Payet del hueso. La otra va a ser la A, que es de acromegalia, y la otra es de insuficiencia de las glándulas adrenales, La N es de neoplasia, y aquí neoplasia se refiere principalmente a neoplasias que producen la proteína relacionada a la PTH, related peptide. Péptido proteína relacionada a la PTH, por ejemplo, como es un carcinoma de células escamosas, por ejemplo, del pulmón, o puede ser, por ejemplo, que el paciente tenga cáncer de mama, o que el paciente tenga cáncer de la vejiga, o cáncer renal. O otra neoplasia, pero esta neoplasia no produce la proteína relacionada a la PTH, pero puede producir hipercalcemia por otro mecanismo, es mieloma múltiple. El mecanismo es nada más que el mieloma múltiple son células plasmáticas que pueden hacer metástasis a hueso y entonces destruyen el hueso y se libera calcio. Mieloma múltiple. Esa fue la N. La Z es de síndrome de Solinger-Ellison. Entonces, síndrome de Solinger-Ellison, ese es un síndrome que aparece en Multiple Endocrine Neoplasia 1. Hay unos síndromes que son múltiples neoplasias endocrinas. Entre ellas hay uno que es el MEN1, que es tenemos tumores endocrinos de tracto gastrointestinal, como es síndrome de Solinger-Ellison, con tumores de la pituitaria, como son adenomas de la pituitaria, y también tumores de las glándulas paratiroideas. Entonces, esto, MEN1, hace referencia a que el paciente puede tener trastornos de la paratiroides, puede tener trastornos del tracto gastrointestinal y de la adenopófisis. Entonces, aquí la mnemotecnia es Z, es Solinger-Ellison. Y tenemos que saber que Solinger-Ellison pertenece al MEN1, Multiple Endocrine Neoplasias 1. Entonces, esto va a quedar más claro más adelante en la sección de gastroenterología, pero este pertenece al MEN1 y el MEN1 está asociado con hipercalcemia porque está asociado con trastornos de las glándulas paratiroideas. La E es de exceso de vitamina A. La otra E es de exceso de vitamina D. Y la S es de que el paciente... aquí me faltó poner aquí que el paciente puede estar inmovilizado, por ejemplo, por una fractura. Y entonces eso también puede terminar con hipercalcemia y esa será pues una causa iatrogénica. Y la otra es la S de sarcoidosis. Ahora aquí ponemos sarcoidosis y otras causas que producen granulomas, como es sarcoidosis, como es por ejemplo un linfoma, como es por ejemplo
histoplasmosis, o por ejemplo tuberculosis, o por ejemplo beriliosis. Beriliosis. Y el otro que no está incluido en la mnemotecnia es litio. Entonces todas estas son causas de hipercalcemia. La mayoría es por hiperparatiroidismo y por hipertiroidismo. Esta es la mayoría. De hecho, muchas veces la hipercalcemia es asintomática. Muchas personas no tienen síntomas y tienen hiperparatiroidismo y por tanto hipercalcemia y son asintomáticos. Pero todas estas son causas de hipercalcemia. Porque los granulomas o las enfermedades granulomatosas producen hipercalcemia. Esto es porque, por ejemplo, cuando tenemos granulomas, las células que conforman el granuloma, que son unos macrófagos activados, producen la enzima 1-alfa hidroxilasa. Y esta enzima convierte la vitamina D a la forma activa. Y recordemos que la vitamina D promueve la absorción de calcio. Entonces, por eso las enfermedades granulomatosas producen hipercalcemia. Esas son causas. Ahora vamos con síntomas. Entonces, ¿cómo se va a presentar un paciente con hipercalcemia? Entonces, la mnemotecnia es bones, groans, stones, and overtones. Entonces, bones se refiere a los huesos. ¿Qué vamos a tener en los huesos? Vamos a tener osteopenia y fracturas. Y los otros van a ser síntomas específicos que se llaman, o digamos, síndrome de Hungry Bone. Que bueno, este es específico para hipertiroidismo. A veces también puede pasar en hiperparatiroidismo, pero básicamente es que se está destruyendo el hueso. No en todos los tipos de hipercalcemia vamos a tener osteopenia y fracturas, pero los que tienen como contribución destrucción del hueso, sí. Como por ejemplo hiperparatiroidismo, hipertiroidismo vamos a tener destrucción del hueso, mieloma múltiple vamos a tener destrucción del hueso. Por ejemplo, ¿en cuáles no? No en, por ejemplo, enfermedades granulomatosas, en esas no tenemos destrucción del hueso. Pero bueno, bones se refiere a esto. Groans se refiere como, pensemos como quejidos abdominales. Entonces, trastornos abdominales que podemos tener aquí: anorexia, constipación, y a veces el paciente puede tener náusea y o vómito. Eso se refiere groans, como trastornos, como malestar abdominal. Y aquí vamos a agregar que el paciente puede tener pancreatitis aguda por hipercalcemia. Eso es rápidamente, aquí está el páncreas. Y el calcio, si tenemos un aumento de calcio, el calcio se empieza a depositar aquí. Y es más fácil que se active, de forma prematura las enzimas pancreáticas. Okay. Entonces, así. Aquí agregamos pancreatitis aguda. Seguimos. Eso fue bones, groans, stones. Stones, estos son piedras. Vamos a tener piedras en los riñones. Esto es nefrolitiasis. Entonces, un tipo de nefrolitiasis, o sea, un tipo de piedras en los riñones, es por oxalato de calcio. Y obviamente, mientras más calcio tengamos, o sea, si tenemos hipercalcemia, el paciente puede terminar con nefrolitiasis por oxalato de calcio. Pero esto está más específico en la sección de renal. Siguiente es, aquí nada más vamos a agregar que el paciente puede tener diabetes insípida nefrogénica por la hipercalcemia. Y el siguiente era overtones. Eso vamos a pensarlo como síntomas psiquiátricos. Entonces, esto es, el paciente va a tener estado mental alterado. Estado mental alterado es, más que nada va a tener confusión, va a tener como, no retraso mental, pero como que le va a costar trabajo concentrarse, va a tener fatiga, irritabilidad, malestar en general, así. Entonces, pensemos como
como trastornos psiquiátricos, como que el paciente no tiene ganas de hacer nada, como que le cuesta trabajo pensar, así. Eso se refiere a psychiatric overtones. Entonces estos son los síntomas. Entonces rápidamente decimos los síntomas de hipercalcemia es bones, stones, groans and overtones. Bones es osteopenia, fracturas y síndrome de hungry bone. Groans es malestar abdominal, entonces constipación, anorexia, náusea, vómito. ¿Y qué otra cosa abdominal agregamos? Pancreatitis aguda. Stones es nefrolitiasis y aquí agregamos diabetes insípida. Y overtones, psychiatric overtones, es malestar en general, irritabilidad, fatiga, debilidad muscular y confusión. Y falta de concentración. Estos fueron los síntomas: stones, bones, groans and overtones. La otra es diagnóstico. Entonces, diagnóstico. Entonces, para diagnóstico vamos a pedir calcio. Y recordemos que el calcio lo encontramos como calcio ionizado. Calcio ionizado es calcio libre. Calcio libre. Y calcio unido a las proteínas. Entonces pedimos calcio total y calcio libre. Rápidamente aquí está el torrente sanguíneo. El calcio puede estar así libre o puede estar unido a proteínas como es la albúmina. Entonces nosotros vamos a pedir calcio libre y calcio total. Calcio total es calcio libre más calcio unido a albúmina. Otra cosa que vamos a pedir es fosfato. Vamos a pedir fosfato, vamos a pedir la PTH, la paratormona. Vamos a pedir nitrógeno ureico, vamos a pedir creatinina, vamos a pedir fosfatasa alcalina. Si es un paciente que sospechamos que tiene, por ejemplo, intoxicación con vitamina D, o que tiene una neoplasia que está produciendo, no una neoplasia, perdón, que tiene un granuloma que está produciendo la 1-alfa hidroxilasa y por tanto está produciendo vitamina D a su forma activa. Si pensamos que el paciente tiene intoxicación con vitamina D o una enfermedad granulomatosa, entonces vamos a pedir niveles de vitamina D activada, o sea, 1,25 dihidroxi calciferol. Y también vamos a pedir de una forma, digamos, preactivada de la vitamina D, que es la 25 hidroxi colecalciferol. Si es un paciente que sospechamos que tiene malignidad, o sea, un cáncer, como es por ejemplo que tiene carcinoma de células camosas del pulmón, o que tiene carcinoma renal, o que tiene cáncer de vejiga, por ejemplo, en donde el paciente puede ser que esté produciendo la proteína relacionada a la PTH. Entonces vamos a pedir proteína relacionada a la PTH. Si sospechamos que el paciente tiene, aquí ya cambié los colores. Si sospechamos que el paciente tiene mieloma múltiple, entonces vamos a pedir una electroforesis de proteínas, en donde lo que vamos a encontrar va a ser un pico de las proteínas gamma. Y esto se va a ver como un M-spike, un pico M. Pero eso ya está más específico en la sección de hematología. Lo otro que le vamos a pedir al paciente es, creo que ya terminamos con los estudios de laboratorio. Entonces, eso es lo que le vamos a pedir al paciente: calcio libre, calcio ionizado, o sea, calcio libre, calcio total, fosfato, la paratormona, nitrógeno ureico, creatinina, fosfatasa alcalina. Si creemos que tiene un granuloma o que tiene intoxicación con vitamina D, entonces pedimos niveles de vitamina D, 1,25 de hidroxicolecalciferol o 25 colecalciferol. Si creemos que tiene malignidad, pedimos péptido relacionado a la paratormona. Si tiene mieloma múltiple, hacemos una electroforesis de proteínas. Y lo otro ya es por medio de la expresión física, o no expresión física, por medio de la historia clínica, preguntando si el paciente, por ejemplo, tuvo una fractura y estuvo inmovilizado. O, por ejemplo, si el paciente está consumiendo vitamina A. O, por ejemplo, si es un paciente que tiene trastornos bipolares y le están dando litio. O así. Ya lo demás lo averiguaríamos un poco con la historia clínica. Entonces, esto es de estudios de laboratorio. Y ahora vamos con tratamiento. Entonces, tratamiento es, aquí los pacientes van a venir
van a venir con síntomas, digamos los síntomas, pero aquí el paciente sí hay que tratarlo de forma rápida. Entonces, si los síntomas son severos, como casi siempre son, cuando el paciente tiene síntomas, esto es, al paciente le vamos a dar solución salina normal, o solución salina media de lo normal. Entonces, solución salina es 0.9% de cloruro de sodio. En media solución salina es 0.45% de cloruro de sodio. Cualquiera de los dos. Media solución salina o solución salina normal. Esto es inmediato y es lo que tenemos que hacer. Y aparte, vamos a dar calcitonina. Porque recordemos que la calcitonina lo que hace es promover la excreción de calcio. Entonces, queremos producir una hipocalcemia. O sea, queremos que bajen los niveles de calcio. Por eso damos la calcitonina. Ahora aquí cuidado porque la calcitonina, después de 48 horas, puede producir taquifilaxis. Otra cosa que damos son los bisfosfonatos, porque recordemos que los bisfosfonatos lo que hacen es dañan e inactivan a los osteoclastos. Entonces, ya vimos que, por ejemplo, el hipertiroidismo termina activando los osteoclastos y haciendo que el paciente tenga hipercalcemia. Entonces, ¿qué queremos? Detener a los osteoclastos. Y esto lo hacemos con los bisfosfonatos. Pero los bisfosfonatos se tardan como 2 a 3 días en tener efecto. Entonces, lo normal que haríamos sería dar solución salina y dar los bisfosfonatos. Pero los bisfosfonatos se tardan tiempo. Entonces, mientras esperamos a que los bisfosfonatos hagan efecto, mientras damos la calcitonina. Entonces, tratamiento de solución salina con calcitonina. Y damos los bisfosfonatos, pero esto se va a tardar tiempo en hacer efecto. Hay otras cosas que se daban antes, como era Gallium o plicamicina, pero esto ya no se usa. O sea, esto nada más lo menciono porque vienen en los steps, pero esto ya no se usa. Y lo otro es a los pacientes que les damos solución salina para la hipercalcemia, se les da solución salina y a veces se les dan también diuréticos. Los diuréticos se van a dar nada más cuando el paciente tiene condiciones de sobrevolumen. Entonces, por ejemplo, si es un paciente que nada más viene con una enfermedad granulomatosa y es lo único que tiene, ok, lo podemos tratar con solución salina y no es necesario darle un diurético. Pero si es un paciente que aparte de venir con el trastorno que le está produciendo la hipercalcemia, viene con falla cardíaca, entonces al paciente, si le damos solución salina, vamos a empeorar la falla cardíaca. Entonces, ¿qué hacemos? Damos solución salina, porque al dar solución salina vamos a diluir el calcio, por eso damos solución salina, pero al mismo tiempo vamos a dar diuréticos para barrer toda esa solución salina adicional que pusimos, o sea, para que todo el volumen adicional que le pusimos al paciente lo tire. Entonces, eso es nada más en condiciones cuando tenemos pacientes que tienen sobrevolumen, como es falla cardíaca, como es los pacientes que tienen síndrome nefrótico. Y los pacientes que tienen hipercalcemia, se me pasó a mencionar el trastorno que vamos a tener en el electrocardiograma, que es el paciente va a tener una disminución de la duración del QT. Entonces, rápidamente, tenemos P, QRS, T. El intervalo QT va desde que empieza la Q hasta que termina la T. Y lo normal es que esto mida menos de 0.44 segundos. Digamos, más o menos de 0.35 a 0.44 segundos. En la hipercalcemia vamos a tener QT que mide menos de 0.35 segundos. Y esto fue lo que se me pasó a mencionar. Y otra cosa es un trastorno cardiovascular que vamos a tener con la hipercalcemia, el paciente puede tener hipertensión. Y lo que sí es cuando el paciente tiene hipercalcemia, esto es, el paciente tiene niveles de calcio de más de 10.2 miliequivalentes por litro. Pero cuando el paciente viene con más de 14 miliequivalentes por litro, es cuando ahí sí es súper importante ya dar de forma rápida, de forma intravenosa, la solución salina. Y ese es el tratamiento. Entonces, pacientes con hipercalcemia,
Las causas de hipercalcemia ya lo vemos con la neumotecnia de chimpancé, pero en inglés. Los trastornos, o sea, los síntomas es stones, bones, groans and overtones. Diagnóstico es, vamos a pedir calcio, vamos a pedir fosfato, vamos a pedir la PTH, nitrógeno ureico, vamos a pedir fosfatasa alcalina, vamos a pedir vitamina D, el péptido relacionado a la paratormona, vamos a pedir un electrocardiograma que se me pasó a mencionar, y lo otro va a ser con la historia clínica, viendo si tomó vitamina A, si tiene litio y así. Y tratamiento es solución salina y calcitonina en el momento. Si puede ser solución salina normal o puede ser media solución salina normal. Si es un paciente que viene con sobrevolumen, aparte de dar la solución salina, tenemos que dar diuréticos. Y específicamente los diuréticos que sean son los diuréticos más potentes. Los diuréticos más potentes son los diuréticos de ASA. Los diuréticos de ASA es, por ejemplo, furosemida. Y luego vamos a dar los bisfosfonatos, pero los bisfosfonatos se tardan tiempo en hacer efecto. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.